Noches tropicales. El número de estas noches tropicales cada vez es mayor en España, especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, lógicamente, y en otras partes de España también. Esto supone que muchas personas tienen problemas para conciliar el sueño, eso repercute en su calidad de vida y también hay una reducción considerable en la calidad del sueño. En ese aspecto, los médicos dan pues, una serie de consejos que forman parte también quizás de un cierto sentido común, como por ejemplo acostarse siempre a la misma hora u hora aproximada, en algunos casos dormir la siesta si es posible o descansar un rato después de comer, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que el sueño es un taller de reparación de todo el organismo y también repara el cerebro. En ese sentido, soñar y dormir es fundamental para la vida de las personas y eso pues hay que decirlo claramente. Fuga masiva de jóvenes cualificados. Realmente cada vez hay más jóvenes muy cualificados en España y lo que se está produciendo parece ser, según dicen todos los medios, es una fuga masiva de jóvenes cualificados al extranjero, a otros países, a Inglaterra o Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, etcétera. En ese sentido es entendible porque, como dicen algunos jóvenes cualificados, casi te obligan a irte prácticamente porque o se vive en situación de penuria o con unos sueldos bajísimos o si no se tiene que emigrar a otros países para trabajar en ellos y ganar unos sueldos decentes y adecuados que permitan vivir con suficiencia. Por otra parte, la Constitución así lo dice, que los trabajos tienen que ser pagados con suficiente dinero, con suficiencia económica que tiene que haber para todos los españoles, pero esto es una declaración de intenciones muy bonita que luego en la realidad lamentablemente no se cumple. En ese sentido, las políticas gubernamentales tendrían que incidir en esto y obligar a las empresas a pagar sueldos mejores de alguna forma, con normas. Canarias teme un auténtico caos ante la llegada masiva de migrantes para el próximo mes de septiembre, que ya está muy cerca, unos días nada más. Por eso depende de las soluciones que se busquen a través de la reunión con el presidente del Gobierno este próximo viernes. Esperemos que al final se tomen medidas adecuadas porque Canarias tiene un límite y son islas que aunque tengan una cierta superficie, son más bien grandes, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, pues tampoco pueden acoger en su territorio a una cantidad desorbitada de migrantes y se tienen que trasladar pues, a la península, como es lógico, porque si no Canarias no puede soportar a tantas personas para alimentarlas y cuidarlas adecuadamente, como se merecen, como cualquier persona. Hay que pensar en los derechos humanos, en que incluso los propios dirigentes de Canarias lo dicen, que tienen derecho a una vida plena, y lo dicen muchos políticos y expertos en estas cuestiones, como es lógico. Por tanto, esta es la realidad de las cosas. Política y migrantes. Podemos decir que la Unión Europea se tiene que implicar más en la ayuda a los países que son la puerta de Europa, como es el caso de España, incluso Portugal, Italia, Francia en cierto sentido también y otros países, porque de otra manera los recursos económicos de los países pueden no ser suficientes para soportar la llegada de muchísimos migrantes y ofrecerles unas condiciones dignas y adecuadas para que puedan vivir con normalidad en estos países en los que son recibidos. Es verdad que es una migración irregular, pero es que está motivada por razones de peso, razones de pobreza, de marginación, de guerras, y todo esto supone que pueden ser considerados prácticamente como unos refugiados y no tanto como migrantes irregulares. Por lo menos eso dice ACNUR y dicen otras organizaciones internacionales que pertenecen, en el caso de ACNUR, a las Naciones Unidas. Por tanto, hay muchas cuestiones que afrontar. El aumento de la inmigración es un hecho incuestionable en España, porque no hay que olvidar que nuestro país es la puerta de Europa y también hay que considerar que muchos de los migrantes no se quedan en España, sino que van a otros países de la Unión Europea o en general de Europa. Y esto es la realidad de lo que sucede. En ese sentido, tienen derecho a una acogida una vez que llegan al territorio español y que pues se les faciliten los medios para poder vivir. Tampoco hay que olvidar que España tiene un gravísimo problema demográfico, una bajísima natalidad, de las más bajas del planeta, y que también necesitamos a personas que puedan pagar las jubilaciones del futuro y que coticen para España también y para ellos mismos, lógicamente. En ese sentido, la propia España ha tenido mucha inmigración
o mucha emigración hacia Argentina y otros países de Latinoamérica o Hispanoamérica, y esto también hay que reconocerlo. Por lo tanto, de lo que se trata es de distribuir los migrantes de una manera equitativa, proporcionada y adecuada. La emergencia migratoria en España es un problema de primer orden, de una gran magnitud. No hay que olvidar que Canarias pues está recibiendo a muchas personas que migran de Mauritania, de Marruecos y de otras partes de África, y realmente eso supone pues una complicación para las autoridades canarias porque los tienen que alojar en carpas, pero realmente, como decía uno de los dirigentes máximos de Canarias, pues no son cajas de botellas, sino que son personas y merecen una atención digna, considerada y solidaria. En ese sentido, diríamos que el Gobierno de Canarias está pidiendo ayuda al propio presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Va a haber una reunión este mismo viernes, pasado mañana, para afrontar esta cuestión. En definitiva, estas personas yo los calificaría claramente de refugiados, porque huyen por el hambre, por la pobreza y porque aspiran a una vida plena como cualquier persona. En ese sentido, tienen derecho a migrar.